Hola mis queridas hermanas, mis amadas hermanas, amados hermanos, Dios les bendiga. De nuevo su pastor Joel Jara por acá con ustedes y esperamos que sea de bendición el poder, ¿cierto?, llevar este mensaje hacia sus hogares. Me siento realmente bendecido por ser parte de todos, ser parte, ¿cierto?, de este gran cantidad de pastores a través del mundo entero predicando su palabra. Bien, yo me había comprometido con ustedes a ver, cierto, eh, el tema que tiene que ver con el juicio final. Es lo que anuncié el domingo pasado, ¿cierto? Y que lo vamos a hacer en el día de hoy con la ayuda del Señor. Así que vamos a orar. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, vamos a su presencia, Señor, para darle gracias por todas sus bendiciones, Señor, derramadas sobre nosotros, Señor, sobre tus hijos, sobre tus hijas, Señor, que están a través de nuestro país y también fuera de nuestro país, Señor. Gracias por cada una de ellas, gracias por cada uno de ellos, mis hermanos. Bendice, Señor, sus familias, sus hijos y todo lo que está, Señor, en torno a la familia sean bendecidos. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Entonces vamos a ir a la palabra del Señor para entrar entonces en este mensaje para el día de hoy. Este tema que es importante, que tiene como título, ¿cierto?, juicio final. Amén. Y vamos a dar lectura a algunos versículos de la palabra del Señor. Quiero despejar también algunas dudas, algunas inquietudes, ¿cierto? En que hay mucha palabra que respalda el tema, pero debido al tiempo que yo me tomo, que no quiero que sea más allá de 15 minutos, porque no quiero que usted tome mucho tiempo en esto. Por lo tanto, sé que es tremendamente importante, pero yo le daré algunas citas, no las vamos a leer todas. Además, yo reconozco que soy torpe para la lectura y a eso le tengo que sumar que estos lentes que tengo los tuve que comprar porque los originales que tenía se me perdieron, entonces estoy con estos que aparte de todo veo poco, ¿ya? Así que vamos a leer en el nombre del Señor Apocalipsis 20 y vamos a dar lectura del verso 7, del 11 en adelante, del verso 11 en adelante. Bien, en el nombre del Señor entonces, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó sus muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Gracias, Señor, por tu palabra. Hermanos queridos, es fuerte esta palabra, yo lo entiendo, sé, la verdad que sería eh, quizás para algunos más conveniente que hablara cierto de otro tema, pero entré en este tema escatológico, mis hermanos queridos, hablando, ¿cierto? Comenzando por el arrebatamiento, pasando por la gran tribulación, luego, ¿cierto?, la segunda venida del Señor. Entonces quiero, en el nombre del Señor, quiero terminar, ¿cierto?,
con este tema, ¿cierto?, en un par de domingos más, pero que tengamos todos al menos una noción, ¿ya? Una noción de los tiempos finales, de los tiempos finales. Tenemos que saber para poder entregar también el mensaje a todos los que nos conocen, a los que a su entorno familiar, a su entorno de amistades, al menos conozcan, ¿cierto?, que hay una oportunidad de buscar al Señor y que ese tiempo es ahora, porque lo que viene es terrible para los que desconozcan estas verdades en la Escritura. Entonces, muy resumido, yo en el Señor he querido llevar estos mensajes. Espero que sea de bendición y que usted, si no lo entiende bien, le pida a alguien, ¿cierto?, que está con usted, que lo está apoyando, o a través de ello nosotros podemos poder despejar estas dudas. Digo nosotros porque incluyo a mi esposa, ¿cierto?, que está atento con todo esto. Entonces yo puedo contestar el teléfono, o mi esposa también, si usted tiene una inquietud o le queda duda de lo que está pasando, ¿cierto?, en estos mensajes con la palabra del Señor. Amén. Bien, entonces vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra del Señor. Dijimos que el tema es juicio final. El último de los juicios que habrá para los hombres en la tierra. El último de los juicios. La iglesia que es usted y yo, los que hemos creído en el Señor, los fieles al Señor, no vamos a pasar por este juicio. Ya nosotros ya tenemos, como hemos dicho en los capítulos anteriores, ¿cierto?, en los temas anteriores, en que del momento que usted y yo fuimos arrebatados al cielo y estuvimos en el cielo, bajamos con nuestro Señor Jesucristo a gobernar la tierra, ¿cierto? Entonces usted ya tiene un cuerpo inmortal, usted tiene un cuerpo glorioso, tiene un cuerpo que no pasa por ninguna otra muerte, porque hay una muerte segunda, es la que vamos a ver en el día de hoy. Usted y yo no tendremos parte, si somos fieles al Señor, usted y yo no pasaremos por esa muerte segunda. Bien, entonces, lo que vimos la semana pasada, ¿cierto?, era el milenio. Y estuvimos viendo, ¿cierto?, las bondades del milenio, los beneficios del milenio, todo lo hermoso que será del milenio. El milenio es, ¿cierto?, algo tremendamente espectacular. Estuvimos viendo, ¿cierto?, que la tierra es liberada de la maldición por causa del hombre, el primer hombre, Adán y Eva, ¿cierto? La tierra fue maldecida por la desobediencia de ellos. Pero en el milenio la tierra entonces ya no cuenta con esa maldición, es purificada la tierra. Por lo tanto, dijimos que allí no habrá violencia, dijimos que el sol, ¿cierto?, iba a alumbrar 7 veces más, que la luna iba a alumbrar como el sol que tenemos ahora. De todo eso hablamos el domingo pasado, ¿verdad? ¿Qué nos queda? Una pequeña parte de aquello, ¿cierto?, en que ocurre que al final de los 1000 años, porque son 1000 años que va a estar siendo reinado por nuestro Señor Jesucristo, Él será el rey, Él será el juez, ¿verdad?, de ese milenio, es el reino perfecto, y la iglesia será parte de ese gobierno de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Nosotros seremos parte de ese gobierno en ese milenio. Terminan los 1000 años entonces, ¿verdad? Y la palabra dice que Satanás será suelto por un poco de tiempo. Entonces la pregunta es, ¿por qué Satanás es suelto al término de los 1000 años? Entonces es algo que pareciera casi ilógico si nosotros lo vemos así en forma natural, ¿cierto?
Por lo tanto, no es así. Hay una razón poderosa. ¿Ya? Hay una razón poderosa por qué es necesario que Satanás sea suelto después de los 1000 años. La razón, hermano, es que en el milenio no podemos olvidar que tanto los israelitas que quedaron vivos y que ahora creyeron en Jesucristo, ¿cierto? Más todos los que entraron al milenio, los salvados del milenio, ¿cierto? Entraron con su cuerpo mortal, ya como el cuerpo que tenemos ahora nosotros. En ese tiempo, usted y yo, la iglesia, vamos a tener un cuerpo inmortal, no se nos puede olvidar eso. Nosotros vamos a ser parte del gobierno y vamos a vivir el milenio, ¿cierto? Gobernando con Cristo, repito eso. Pero toda la gente que logró entrar al milenio, los que quedaron vivos de la gran tribulación y que lograron, ¿cierto?, confesar a Cristo como Señor y Salvador, ya, y eso lo vimos en el juicio de las naciones, ellos entraron al milenio. Y van a vivir más tiempo que el que vivimos nosotros ahora, ¿cierto? Nosotros entendemos que ahora a los 80 años ya prácticamente la mayoría de nosotros muere, salvo algunas excepciones. En ese tiempo, todos van a vivir más tiempo, ¿cierto? Todos los que entraron al milenio con su cuerpo mortal. Y van a morir, pero durante ese tiempo, ¿cierto?, que vivan en el milenio, ellos se van a reproducir. Por lo tanto, habrá una inmensa cantidad de personas que van a nacer en el milenio. Es una cantidad grande de personas. El mundo se vuelve a poblar, ¿ya? Con la poca gente que quedó, ¿cierto? Pero que va a estar distribuido en todo el mundo. Cada nación tendrá su representante, ¿cierto?, gobernado por Jesucristo y nosotros, la iglesia y Israel también. Tendremos entonces que esa cantidad de personas se va a multiplicar. Entonces entendemos que durante esos 1000 años ya va a haber mucha gente que fue nacida en ese tiempo. Y como la palabra dice de que toda la gente nacida, ¿cierto?, tiene, y antes de morir, tiene que ser evangelizada de alguna manera y tiene que declarar si sigue a Jesucristo o no lo sigue. Entonces va a ser soltado Satanás con ese propósito para probar a los nacidos en el milenio, a todas esas multitudes de personas, ¿cierto? Y Satanás va a salir y va a salir a engañar. Él va a querer, ¿cierto?, usar el último recurso que le queda a él, convencer al que pueda, ¿cierto?, a través de todas las naciones. Él va a salir por todo el mundo, ya, a engañar, a mentir de nuevo, ya. No olvidemos que él estaba preso, estaba en el abismo, pero es soltado, ¿cierto?, después que se cumplen los 3000 años. No dice la Escritura cuánto tiempo, pero entendemos que será un tiempo no muy largo. Pero habrá un tiempo donde Satanás entonces sale de nuevo a engañar a las naciones. Y va a engañar a muchos. Muchos lo van a seguir. Muchos, viendo las bondades que tiene, ¿cierto?, el milenio y estar bajo el reinado de Cristo, algunos van a decir, quizás sea mejor ir con Satanás. Y él tiene la astucia para hacerlo. Ahora, los que van con Satanás se van a juntar y van a querer ir, ¿cierto? Lo van a hacer, se va a juntar una cantidad grande de personas, va a lograr engañar a varios millones de personas, el enemigo de nuevo, y va a querer hacer guerra a nuestro Señor Jesucristo y a nosotros que estaremos gobernando con Él. Pero dice de que Dios va a dejar caer fuego del cielo y los va a consumir a todos. Y va a terminar con Satanás, ¿cierto?, apresado de nuevo, pero ahora ya para que nunca más haga daño a nadie, porque va a ser lanzado al lago de fuego donde está, ¿cierto?, el anticristo y el falso profeta,
¿Se acuerda que el domingo pasado hablamos que ahí estarán, estarán esas dos personas que fueron los que inauguraron el lago de fuego? Ahora entonces va también Satanás, el diablo, es lanzado ahora también al lago de fuego. ¿Qué será el lago de fuego? Entendemos por la escritura que será una estrella, quizás mucho más potente que el sol, porque dice que esa estrella, ese lago de fuego, va a arder por los siglos de los siglos. Nunca se quemará, nunca se acabará, dice la escritura. Vamos a leer entonces, ¿cierto? Allí rápidamente, donde Satanás es soltado, ¿cierto? Para luego hacer lo que yo les mencionaba recién. Y eso está, ¿cierto? Allí, Apocalipsis 20, en los versículos 7 al 10. Dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. No olvidemos que estaba en el abismo, ¿cierto? En el foso del abismo, donde están todos los otros demonios, los más perversos. Es soltado, ¿cierto? Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, y el número de los cuales es como la arena del mar. Esto resulta increíble, hermano. Resulta tan increíble que gente que está viviendo las bondades del milenio se una a Satanás. Pero dice que es mucha gente, dice, como la arena del mar. Y dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, está hablando de Jerusalén, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ese es, hermanos queridos, el castigo que Satanás recibe, y todas las personas, cierto, que viviendo las bondades del milenio se unieron a Satanás. ¿Cuánta gente dice que era mucha como la arena del mar? Queridos hermanos, es tan triste leer estos pasajes, es aterrador leer estos pasajes, pero también deja una gran tristeza, porque es increíble cómo gente de aquel tiempo se une de nuevo a Satanás. Y es como lo que pasa en este tiempo, ¿verdad? ¿Cuánta gente desprecia a Dios? No quiere participar en ninguna congregación. Algunos no creen en Dios, definitivamente. Pero serán tan arrepentidos en ese tiempo, mis queridos hermanos. Por eso es que es tan urgente poder llevar el mensaje de salvación a todos los que tenemos cercanos. Bien, entonces, Satanás ya no va a molestar nunca más, porque fue lanzado entonces al lago de fuego, donde estaba, ¿cierto?, la bestia, que era el anticristo, ¿cierto?, y el falso profeta. Bien, entonces, ese era como punto 1, mis queridos hermanos, para que le demos un orden, ¿ya? Como punto 2, debemos entender que quien se sienta ahora a juzgar, porque tenemos, ¿cierto?, que a partir de lo que leímos, ¿cierto?, allí en 20:11, ¿cierto?, al 15, que leímos al principio, allí entonces comienza el juicio ante el gran trono blanco. Este es el juicio final, pero tiene como nombre el juicio ante el gran trono blanco. Bien. ¿Quién es el juez allí? Nuestro Señor Jesucristo, con poder y gloria. Aquí ya no es el Jesucristo que vino hace 2000 años atrás. Él es el rey, es el juez, Él tiene el poder y la gloria. Por lo tanto, no hay ahora ya más oportunidades.
No hay más oportunidades. Aquí dice que comienza cuando Él se siente. Dice el día grande. Dice que será un día del cual no ha habido uno semejante. El día grande del Señor, el día del juicio final. Muchos teólogos dicen que en ese juicio serán millones de años. Millones de años. Yo no tengo certeza para decir eso, pero creo que al menos serán miles de años que va a durar ese juicio. Es el gran día. No podemos olvidar nosotros que para el Señor 1000 años dice que es como un día y un día como 1000 años. Pone los dos extremos y eso lo podemos encontrar allí, segunda de Pedro 3:8, ¿cierto? Y también aparece este mismo versículo, ¿cierto? En Salmo 94. Entonces, 1000 años para el Señor son como un día. Entonces este día grande dice que no ha habido uno igual jamás. Entonces este día donde comienza el juicio, ya va a ser un día terrible también para quienes se encuentren en la condición de ser juzgados. No olvide, usted y yo no somos parte, ¿cierto?, de este juicio. El juicio del gran trono blanco es para los muertos que van a vivir en aquel tiempo, los muertos. Mire, y esto es tan terrible porque esto comienza, ¿cierto? Comienza cuando nuestro Señor Jesucristo se sienta allí en el trono, ¿cierto? Y en Jeremías 37 dice exactamente lo que yo le estaba hablando. Dice así el 7: ¡Ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ello será librado. Cuán grande es aquel día. No ha habido jamás un día semejante. Entonces será tiempo de juicio y allí está nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto?, sentado y de nuevo con la iglesia para juzgar a todos los seres que vivieron en la tierra. Hermanos queridos, se cree, conforme a algunas estadísticas, puede haber errores, pero se cree que hasta este momento hay aproximadamente 500.000 millones de personas que nacieron, ¿cierto?, en esta tierra, desde Caín hasta el último sobreviviente de el último día que quisieron atacar el campamento de nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén, cuando Satanás fue suelto. ¿Se acuerdan que leímos eso? Ese día, cuando se reúnen ellos, fueron quemados por el fuego que Dios lanzó desde el cielo. Hasta esa última persona que murió en ese momento, estaríamos contando más de 500.000 millones de personas que habrá, ¿cierto?, nacido desde Caín, como dije, hasta ese momento. Ellos todos ahora están muertos. Todas esas generaciones, todas las generaciones, ¿cierto?, que están muertos, tienen que ahora comparecer ante el juicio del gran trono blanco. Bien, entonces ahora, si nosotros pensamos como punto 3, ¿quiénes serán los juzgados? ¿Quiénes serán los que van a tener que comparecer allí? Repito, algo ya les estaba mencionando, ¿cierto? Todos los muertos sin Cristo. Todos los muertos sin Cristo, sin haber creído en Jesucristo. Desde los antiguos, ¿cierto?, que se les entregó
el Evangelio de otra manera, pero que sí había comenzando, ¿cierto? No quiero extenderme en esto, pero comenzando en el periodo antediluviano, tuvieron allí, ¿cierto? Adán, tuvieron a Enoch, tuvieron a Noé por 120 años, haciendo el arca, testificando de Dios, no creyeron. Se salvaron 8 personas en esa oportunidad. Luego sigue la historia, ¿cierto? Hasta el nacimiento de Jesucristo, más de 4000 años en total, con la ley, después, ¿cierto?, en el pueblo de Dios, etcétera, etcétera. Siempre Dios se preocupó de entregar, ¿cierto?, de entregar a las personas la fe en aquel tiempo para que creyeran, ¿cierto?, que había un Dios. Después fue entregada la ley para que se guiaran conforme a ella. Bueno, hasta el tiempo, ¿cierto?, del periodo de la gracia, que es cuando nace nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y comienza ese periodo para nosotros. Mis queridos hermanos, Dios, no podemos decir que Dios no nos ha dado la oportunidad. Por lo tanto, toda la gente que murió sin creer en Dios, sin confesar a Cristo como Señor y Salvador, como Señor y Salvador en este tiempo de la gracia, estamos hablando del año cero, ¿cierto?, hasta el 2000 y tanto en que estamos, todos ellos van a ser ahora juzgados para recibir el castigo que se merecen. Y voy a ir de nuevo lo que leímos al principio, que dice, ¿cierto? Voy a leer el 12, Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Hermanos queridos, eso es lo que va a suceder. Si usted se da cuenta, dice que van a ser juzgados los muertos, pero los muertos van a vivir en aquel tiempo. Ellos no van a ser resucitados como los muertos en Cristo. No, ellos van a resucitar con sus cuerpos calavéricos. Ellos van a resucitar con un cuerpo, ¿cierto?, que viene saliendo prácticamente del infierno. No olvidemos que todos los que murieron sin Dios, sin Cristo, están en el infierno. Sus cuerpos, de la mayoría de ellos, ¿cierto?, están en diferentes lugares, pero en ese momento todos los muertos van a comparecer ante eso, todos van a revivir en ese tiempo. Pero sus cuerpos no van a ser transformados, sus cuerpos van a ser como están. Serán verdaderos zombies, una especie de zombies. Porque dice, ¿cierto?, su palabra dice de que se van a sorprender, se van a asombrar, se van a asombrar de ver a su compañero, porque sus rostros van a estar con llamas, sus rostros van a estar en fuego, porque vienen saliendo del infierno, del Hades. Entonces será una escena, hermanos, terrorífica, será una escena tan horrible, porque estos seres muertos que van a aparecer, que están vivos, pero muertos en esa condición de cadáver calavérico, se van a presentar ante el Rey, ante nuestro Señor Jesucristo, para ser juzgados. Los libros dice que van a ser abiertos, y el que no se encuentra en el libro de la vida, le espera un castigo eterno. Hermanos queridos, si voy rápidamente a ver, allí hay una cita que me gustaría que leyéramos, ¿cierto?, que está en Isaías 13:8.
A ver si rápidamente 13:8, Isaías 13:8, nos dice exactamente en la condición que ellos van a llegar, ¿cierto?, ante la presencia de Dios. Mis queridos hermanos, como dije, es terrorífico. Mire, voy a leer solamente el 8, dice, y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrarán cada cual al mirar a su compañero. Sus rostros de llamas. Hermano, eso es lo que va a aparecer ante la presencia del Señor. Los muertos que se levantan, porque los mares van a entregar los muertos. Todos los muertos, como dije, desde Caín hasta el final, ¿cierto?, del milenio, van a aparecer allí. Todos. Los que nunca quisieron creer en Dios, los que nunca quisieron darle siquiera la oportunidad que Dios cambiara sus vidas. Hermano, y será terrorífico porque allí ellos van a ser deslumbrados, ¿cierto?, con todas las cosas que hicieron en la tierra. Se les pasará como una especie de película de lo que hicieron en la tierra. De toda palabra ociosa darán cuenta los que son, ¿cierto?, llevados a ese juicio, los muertos de ese tiempo. Y dice que grandes y pequeños, y aquí no está hablando de estatura, está hablando de estatus social. Aquí van a haber reyes, van a haber presidentes, van a haber, actrices famosas, famosos de la televisión, de la política, de todo tipo de hombres fuertes, de hombres, ¿cierto?, que tuvieron la supremacía aquí en la tierra de hacer lo que quisieron porque tenían, ¿cierto?, quizás los recursos para hacerlo. Pero allí también estará, ¿cierto?, el pequeño, esa persona que puede estar en la calle en estos momentos, durmiendo quizás con alguna frazada o algo simple, que también rechazó a Cristo, que también no quiso conocer nada del Señor, también va a estar allí. Es decir, allí van a estar todos, ya sin distinción de raza, lengua, ni color de piel, van a estar todos simplemente porque no creyeron en Dios y no reconocieron nunca a Jesucristo como su Señor y Salvador. Ese es el problema, ese es el tema que ellos son los que van a estar allí. Entonces no habrá ningún muerto que se escape de ese juicio. Ese es el último de los juicios, como dije, y repito, la iglesia no estará allí. Usted y yo, si somos fieles, no vamos a estar allí. Pero también es lamentable, y hay que decirlo, ¿ya? Y yo quiero, antes de eso, quiero decirles que allí, ¿cierto?, en 1 Corintios 15, del 24 al 28, el Señor dice, la forma, nuestro Señor Jesucristo, de que Él cuando tenga todo dominio bajo sus pies, dice que le va a entregar, ¿cierto?, el reino a nuestro Dios Padre. Dice que Él, con todo, una vez que tenga todo, ¿cierto?, ya todos sus enemigos eliminados, dice, y ponga por estrado de sus pies la tierra, dice de que va a entregar entonces este reino a Dios Padre, y Él junto a toda su iglesia, ¿cierto?, a todos los que fueron redimidos por Él, van a presentarse y se someten a Dios Padre. Amén. Entonces estarán allí todas estas personas que nunca quisieron reconocer, y repito esto, mis queridos hermanos, dice que la muerte y el Hades, ¿cierto?, que está hablando aquí de los cementerios, ¿cierto?, y la muerte misma va a ser también lanzada, ¿cierto?, al lago de fuego. Dice que esa es la muerte segunda, y quiero leerlo, dice... estamos hablando, ¿cierto? Vamos a volver a Apocalipsis 20 rápidamente porque el tiempo se me
se me va, dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Hermanos, la muerte segunda. La muerte ya no va a existir más. También es lanzada al fuego, ¿cierto? Allí, a esta estrella ardiendo que será por los siglos de los siglos, dice. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto dice el 20:15. Entonces se acaba la muerte, ¿cierto? Todos son lanzados al lago de fuego y esa será la muerte segunda. No olvidemos, los que mueren primeramente y no han reconocido a Cristo como Señor y Salvador, ellos, ¿cierto? Van a vivir para ser juzgados. Por eso es que habla, dice que los muertos se presentarán ante el juicio del gran trono blanco. Entonces, mis queridos hermanos, todos ellos van a estar allí. Será un día, será terrible, será espantoso ver, ¿cierto?, a estas personas que van a parecer tizones ardiendo, hermanos queridos. Tizones ardiendo, que se van a espantar de ver a su compañero, de cómo le sale fuego por el pelo, la cara, etcétera, porque sus rostros serán de llamas, dice. Será espantoso, hermanos queridos, será espantoso. Ahora, ¿qué podríamos nosotros decir? ¿Dios es malo? De ninguna manera, hermanos. De ninguna manera, ¿sabe? Dios siempre se preocupó de que existiera el Evangelio de tierra. Jesús mismo dijo, ¿cierto? Allí en Mateo 24, ¿cierto? Él dice claramente, exactamente Mateo 24:14, dice que este evangelio va a ser predicado en todo el mundo y en todas las épocas. Se refiere a en todas las épocas en que hemos vivido en esta tierra, ¿cierto? Y que sea predicado hasta el final de los tiempos. Entonces, dijo nuestro Señor Jesucristo, dijo, vendrá el fin. Dios dio oportunidades hasta después del milenio, mis queridos hermanos. Cuando Satanás fue suelto, Dios todavía estaba dando oportunidades, porque dice de que incluso un ángel va a estar predicando el evangelio en ese tiempo. Imagínense, dice allí en Apocalipsis 7:3, lo puede leer usted, un ángel estará predicando y mandará gente, dice, a los 4 ángulos de la tierra. O sea, en medio de ese tiempo va a haber predicación. En la gran tribulación van a estar, ¿cierto?, los 144.000 sellados. Van a estar predicando en medio de todo lo que esté pasando. Van a estar predicando ellos, van a ir por todas partes del mundo. Y luego, ¿cierto?, en el último periodo de la tribulación habrá 2 testigos que también estarán, y eso está allí en Apocalipsis 11, del 1 al 14. Lo puede leer usted allí en su casa. Ellos estarán allí, hermanos, ellos estarán allí predicando. O sea, Dios es malo. Con toda tranquilidad podemos decir que no, porque Él hasta en esos tiempos de terror, en esos tiempos difíciles, ya donde habrá guerra y todo lo que estará sucediendo, Dios se preocupó de que se predicara su evangelio, que reconocieran a Jesucristo como Señor y Salvador. Al final del milenio, Dios se preocupa de que la palabra también sea entendida, que sea entregada. Pero habrá personas que van a preferir seguir a Satanás. ¿Es malo Dios? No, hermanos. Dios, con todas las oportunidades que nos dio, no podremos decir, ¿cierto?, en ningún momento que Dios es malo. Dios es demasiado bueno. Nos dio todas las oportunidades. Pero la gente de aquel tiempo y mucha gente que vive en este tiempo tampoco quiere reconocer a Dios. Pero sabe, hermanos, y los que me están escuchando quizás por primera vez o llevan poco tiempo con nosotros, yo quiero decirles que hay buenas noticias. Porque todos esos muertos que van a aparecer allí, ¿cierto?, se les va a revelar como una película de todo lo que hicieron. Pero la buena noticia para usted, que todavía no se hace un cristiano, un hijo de Dios, todavía no ha confesado a Cristo como su Señor y Salvador, tiene una oportunidad.
Porque todos los que hemos confesado a Cristo como Señor y Salvador, no vamos a ser juzgados por lo que hicimos antes. Dice que desde el momento que somos cristianos, dice que Él se olvida de todo lo que nosotros hicimos. Dice que nunca más se acordará de nuestros pecados. Entonces, si usted en el día de hoy toma la decisión por Cristo, Dios no permitirá que usted pase por esa vergüenza que van a pasar todo el resto de la humanidad que no reconoce a Cristo. Desde el momento que usted confiesa a Cristo como Señor y Salvador, dice el Señor que nunca más se acordará de sus pecados. Nunca más se acordará Dios de las injusticias que usted y yo pudimos cometer. Y eso lo encuentra allí, ¿cierto? En Hebreos 8:12. No hay ninguna condenación y no hay más recuerdo de lo que pasó con su vida. Por lo tanto, usted a partir de ese momento es un hijo, una hija de Dios. Lo dice primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar todo nuestro pecado. Y dice, y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que el Señor hace con nosotros. Pero tenemos que tomar una decisión. No depende de Dios, depende de nosotros, depende de usted. Yo quisiera decirle a todas las personas que no conocen al Señor, que no han dado ese paso, que lo hagan muy prontamente, pero muy urgentemente, porque no sabemos cuándo el Señor viene a buscar su iglesia, puede ser muy pronto. A mis hermanos antiguos yo les digo, afirmen sus pasos, hermanos, afirmen sus pasos, porque hay mucha gente que es cristiana, que va a las iglesias, pero hay gran porcentaje de ellas que no son verdaderos cristianos. Es triste reconocer esto, pero es así. Hay muchos que están yendo, como yendo a cualquier religión. Esto es vida. Ser cristiano es vivir la vida cristianamente. Amén. Yo les pido entonces que en medio de esta pandemia que estamos, afirme sus pasos, ore más que nunca, busque palabra del Señor, predique a todo el que tenga cercano, lleve el mensaje de salvación. Y repito, para los nuevos, para las personas que quizás me están escuchando, yo quisiera hacer una oración y quisiera, si usted está de acuerdo, que pudiese tomar esa decisión por Cristo ahora mismo. Ahora mismo. Haga esta oración conmigo. Padre Santo, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, te pido, mi Señor, que me perdones. Perdones mi vida pasada. Creo en el sacrificio santo que usted hizo en la cruz. Me arrepiento de toda mi vida pasada. Perdona entonces, mi Señor, mis faltas, mis pecados, porque me arrepiento de ello. Te ruego, mi Señor, que ahora mismo me recibas como tu hijo o como tu hija y me inscribas ahora mismo en el libro de la vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque a partir de ahora, conforme a su palabra, yo entro a la familia de nuestro Señor Jesucristo. Y soy un cristiano, soy una hija y soy un hijo de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Si usted hizo esta oración, comenzó con el primer paso. Entra a la salvación que el Señor le da gratuitamente. Pero ahora comienza un camino por el cual debe transitar. Amén. Yo voy a orar por usted y voy a terminar, ¿cierto?, este mensaje. Ya se me pasó la hora. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo, Señor, si hubo alguno, Señor, que a través de este video, bendito Dios, lo vio, lo escuchó e hizo esta oración conmigo. Señor, yo te pido que esté ya inscrito en el libro de la vida y que Él ha pasado ahora de muerte a vida
Y esa segunda muerte de la que hablamos no tendrá poder sobre mi hermana, sobre mi hermano. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús, yo te pido que lo bendiga, que lo fortalezca, que lo ayude, Señor, en este proceso de comenzar a transitar como hijo suyo en esta vida, hasta cuando usted venga a buscar su iglesia. Gracias, mi Señor. Bendigo a mis hermanos antiguos, Señor, a los que están acá, Señor, en nuestro país, bendito Dios. Bendigo a todos los que me escuchan de afuera, Padre Santo, de nuestro país. Gracias, mi Señor. Padre, te alabo, te glorifico y te pido, mi Dios bendito, que sigas trabajando, Señor, en pos de todos los que necesitan, Señor, tu salvación. Gracias, y sigue usando a tus hijas y a tus hijos a través del mundo entero, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Nos vemos el próximo domingo. El próximo domingo vamos a hablar, ¿cierto?, que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. No se lo pierdan. Amén.